Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida, aleluya. Y que el Señor derrame sumamente bendiciones a Loida Mercedes, nuestra pastora, aleluya, que el Señor ha preparado para este día tan glorioso, día de tu milagro. Adelante, pastora Loida. Gloria al Señor. Muchas bendiciones para todos y todas en esta mañana. Qué bueno es poder participar con ustedes una vez más. Yo sé que no estamos de manera presencial, pero yo sé que estamos bien, ¿verdad? Estamos contentos, estamos bendecidos, porque cada día que el Señor nos permite vivir es un día lleno de oportunidades. Es un día para recibir de Él, es un día para ser perdonados, es un día para ser restaurados, es un día para ser corregidos. Bendecimos al Señor en esta mañana. Gracias por la oportunidad de compartir una vez más. Y vamos a estar compartiendo un poquito de la palabra de Dios en esta mañana. Ya ustedes han visto el tema y estoy buscando ya silenciar. Estoy desde la computadora y como que las notificaciones me interrumpen, me disculpan. Aquí estamos. Vamos a iniciar de una vez. Hemos estado orando y viendo cómo compartirle esta palabra, ese tema tan puntual y tan necesario como lo que significa recibir la revelación de la palabra de Dios y la corrección. Dios bendiga al instrumento que recibió este tema. Y vamos a comenzar. ¿Qué es la revelación de la palabra de Dios? Yo sé que todos los que estamos conectados aquí, todo el que me esté escuchando, tiene una idea, puede decir lo que para él es la revelación de la palabra de Dios. Pero igual quiero comenzar haciendo una introducción, aclarando todos esos términos, para que la palabra que les voy a compartir pueda ser mejor entendida. La palabra revelación viene del latín revelare, que significa quitar el velo, mostrar lo oculto. En términos teológicos significa a cómo Dios se da a conocer a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de la revelación de la palabra, estamos hablando de cómo Dios se nos da a conocer a través de la palabra de la Biblia. El cristianismo lo define de dos tipos. Para nosotros los cristianos evangélicos, nosotros entendemos que hay dos tipos de revelación, o Dios se revela de dos formas diferentes, como usted lo quiera manejar, pero la dividimos en dos. Dice que es la revelación general, estamos hablando de lo que dice la Biblia específicamente. Hablamos de la revelación general. Por ejemplo, la palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso está en el Salmo 19. También dice, lo invisible de Dios se hace claramente visible desde la creación. Eso lo dice Romanos. Entonces, basado en esos pasajes y otros más, pero solo quise resumir porque es la introducción, nos habla de que Dios se revela de manera general. Cualquier persona, sea cristiana o no, haya tenido experiencia con Dios o no, que se ponga a observar la naturaleza, lo perfecto de la creación, cualquier cosa creada por Dios, sea el ser humano, los árboles, las flores, el mar, los cielos, todo lo que te pones a observar y a meditar y a profundizar, vas a encontrar la grandeza de Dios en ello. Y eso lo vemos a través de los poetas, de autores que han podido inspirarse solamente observando lo que Dios ha creado. Es una forma general de Dios revelarse. También está la revelación especial, que ahí es que está el centro de lo que queremos hablar esta mañana. La revelación especial es cuando Dios se da a conocer directamente, mediante la palabra, su palabra, mediante actos o mediante experiencias, apariciones, sueños y toda esa forma. Es una revelación directa que Dios tiene con él. Yo entiendo que todos los que estamos aquí hemos tenido esa revelación. Y esa revelación la completa, la culmina Cristo. Dice la palabra en Hebreos 1, del 1 al 2, que en los postreros días Dios ha hablado por el Hijo.
sea que la Biblia se considera la forma escrita de esa revelación especial. Esa forma que Dios buscó de hablar directamente al hombre. La Biblia es la fuente. Es la fuente guiada e inspirada por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene esta idea? De la misma Biblia. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. 2 de Pedro 1:21. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. La exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento a los simples. Eso dice el Salmo 119, verso 130. Estas cosas se han escrito para que creáis en Jesucristo. Él es el Cristo, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Eso lo dice Juan 20:31. Vemos cómo la misma Biblia certifica que ella es revelación, que ella cambia, que ella revela, que ha sido inspirada, que los profetas no hablaron porque se les ocurrió o porque tuvieron un sueño, porque comieron mucho, no. La misma Biblia nos certifica que los profetas hablaron inspirados y que los profetas hoy pueden seguir hablando inspirados, que Dios ha ido revelándose progresivamente, como dice Hebreos, de muchas formas y en otros tiempos, y nos habla a nosotros hoy por el Hijo. Hoy tenemos toda esa seguridad y bases de la palabra. Porque cuando hablamos de la palabra tenemos que ir a la fuente. Pero quiero ahora que hablemos, ya comenzamos a entrar en materia para aprovechar los minutos que tenemos. ¿Qué tan importante es recibir la revelación de Dios? ¿Qué tan importante es yo querer que Él me sea revelado? Pregunto de otra manera, ¿qué tan dispuesta yo estoy a recibir esa revelación? ¿Qué yo hago si Él se me revela? ¿Depende todo de Él? ¿O hay una parte que depende de mí? ¿Hay algo que me toca? ¿Lo único que yo tengo que hacer es abrir la Biblia y leerla? ¿O me corresponde algo más? ¿Hasta dónde está la responsabilidad de Dios y dónde comienza la mía? ¿Hasta dónde tengo yo que dar cuenta por cómo recibo yo la palabra o no? ¿Y qué tan importante es para mí recibirla? Tengo algunos casos que te quiero mencionar, pero voy a comenzar con uno, que es Saulo de Tarso. Yo sé que muchos de los que estamos conectados aquí hemos oído hablar de él, porque ese Saulo de Tarso luego se convirtió en el apóstol Pablo. Y yo creo que todos hemos predicado de él y hemos sido bendecidos con lo que él hizo en su ministerio. Y quiero compartirte una porción de la palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. El capítulo, sí, vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te refirió y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Que el Señor añada bendición a su palabra. Todos conocemos esta maravillosa historia donde Saulo tiene un encuentro con Cristo, donde Cristo mismo se le revela a Saulo. Y es posible que algunos de ustedes estén pensando,
ok, el Señor se le reveló a Saulo, algunos dicen que lo tumbó el caballo, pero estamos hablando de la palabra. Saulo no estaba leyendo, Saulo no estaba en un estudio bíblico, a Saulo nadie le envió una palabra por WhatsApp, él iba en sus funciones normal, en su agenda normal por el camino. Pero ¿qué pasa? Para ponerlos en contexto, la agenda de Saulo para ese día era perseguir a los cristianos, porque Saulo entendía, él venía del judaísmo, instruido a los pies de Gamaliel, y un hombre con un gran celo por la palabra. ¿Por qué vamos a elegir a Pablo? Porque Pablo representa los dos mundos. Pablo representa los dos tipos de oídos que se exponen a la palabra de Dios. Saulo representa a los que Dios no le ha sido revelado, que de verdad están ciegos y a veces persiguen al mismo Dios creyendo que están haciéndolo bien. Y tú lo ves que critican porque no entienden lo que están discutiendo. Pero a la vez Saulo también representa a la persona que cree que sabe, a la persona que entiende que ya Dios se le reveló, a la persona que entiende que con el nivel de conocimiento que tiene, ya. Y todo lo que no entra en ese nivel de conocimiento está mal y lo persigue, lo critica y lo trata de acabar. Saulo representa ambos oídos. Y todos los que estamos aquí somos dos tipos de oídos. O de lo que ya conocíamos de Dios o los que no. Y tengo para decirte que ambos necesitamos ser iluminados por la revelación de Dios. La Biblia dice de ella misma, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que tú y yo no necesitamos la Biblia solamente para convertirme a Cristo y ya fui iluminada de por vida. La palabra de Dios es algo que nos va a iluminar en todo nuestro caminar por la tierra, en todo nuestro vivir y en todas las áreas. Necesitamos que la luz de la palabra de Dios sea la que nos ilumine. Seguimos con Saulo. Saulo, dice el texto, que él le pidió cartas al sumo sacerdote para que y a la sinagoga de Damasco para que si él halla a alguien, hombres o mujeres en el camino, lo trajera preso, porque ustedes saben que en ese momento se estaba desarrollando el mensaje de Cristo. Ya él había venido al mundo, cumplido su misión y había ido a los cielos. Y había pasado muchas cosas, ya había pasado Pentecostés y comenzó ese avivamiento y la gente estaba compartiendo a Cristo y la luz del mundo estaba siendo manifiesta. Saulo viene con su ropa del judaísmo, con lo que él apenas daba una pequeña señal, o sea, no estaba iluminado y él no entendía lo que estaba pasando. Y nosotros como seres humanos nos cuesta mucho hacer cambios de switch y cambiar de lo que yo sé y creo por ciertísimo, como dice Lucas cuando comienza sus cartas y cuando comienza el libro de los Hechos, para cambiar por lo nuevo. Lo primero que tiene que tener claro ante la Biblia y ante la luz de Cristo es que ella es la que guía y ella es la que ilumina. Y tiene que tener mucho cuidado y que cuando llegue la luz, cuando leas la palabra, tiene que estar en la misma actitud que tuvo Saulo. Dice la palabra, él se detuvo. Y ojo, él se cae del caballo. Si tú no me crees, mira, este pasaje te lo estoy leyendo de Hechos 9, pero esa misma narrativa se encuentra en Hechos 22 del 6 al 16 y se encuentra en Hechos 26 del 12 al 18. En el primer pasaje en el que te leí, lo escribe Lucas, quien escribió los Hechos. Todo el libro lo escribió Lucas, pero las otras dos veces que se encuentra, tanto en Hechos 22 como en Hechos 26, es la narrativa del mismo Saulo. La primera vez, la que leímos, es el resultado de la investigación de Lucas. Pero las dos veces más, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 26, es la narrativa, el testimonio del mismo que lo vivió, de Saulo. Y el mismo Saulo lo reconoce. Y en el 22 y en Hechos 22 dice Saulo, ya él hablando, dice, pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco y como a medianoche, de repente, ese él hablando, me rodeó una luz intensa del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí te recibirá, se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Cuando yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaron me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. El resto de la historia es que allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, quien le instruyó a Pablo en lo que tenía que hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces tú y yo recibimos la luz, la revelación de la Biblia, pero no estamos dispuestos a recibirla y a vivirla. De la misma forma que Saulo recibió la luz, los rodeó la luz, es necesario que tú y yo estemos dispuestos a cuando esa luz intensa llegue a nuestras vidas, dejar que nos guíe. Y si no entendemos lo que está pasando, preguntemos como él preguntó, ¿quién eres? Señor, ¿qué tú me quieres decir? Lo voy a contextualizar. Muchas veces tú y yo recibimos la instrucción de la Biblia, pero no la queremos obedecer. La Biblia nos manda a que nosotros podamos ser obedientes a nuestros líderes en la iglesia, a que nosotros seamos obedientes con nuestros pastores y con los ministros, y nosotros no lo queremos hacer. La voz le dijo a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no te quiero decir en esta mañana que tú estés persiguiendo a nadie, pero es posible que sí. Ahora sí te quiero decir que cuando la luz llegue a ti, no permitas que tu comodidad no la siga. No permitas que esa luz no llegue y penetre a todas las áreas de tu vida. No le niegues áreas al Señor en tu corazón. Porque mira, hermanos, esta revelación especial es individual. Podemos estar todo en la iglesia y Dios hablar a través del predicador y dar una palabra, pero cada quien que la recibe es que sabe qué hace con esa revelación que recibió. Y de la misma forma que él le dijo a Saulo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Tú y yo tenemos muchas instrucciones en la Biblia que nos dicen quién nos tiene que decir lo que hay que hacer. Y a veces no creemos que estamos tan pegados con la revelación que nadie nos puede hablar, que nadie nos puede corregir, que nadie me tiene que instruir. Y Saulo llegó a ser un gran apóstol, uno de los más admirados. A él solo se le atribuyen 14 cartas del Nuevo Testamento, 7 genuinas y 7 de sus discípulos. Se le atribuyen 14. ¿Y sabe quién fue que lo instruyó? Ananías. Que la Biblia solamente habla de Ananías ahí, no lo vuelve a mencionar más. Dice que era un hombre piadoso y apegado a la ley, y que todos los judíos que vivían ahí hablaban de él. Y dice que Ananías vino y fue quien instruyó a Pablo. Quiero que sepas que recibir la revelación de Dios es recibir lo que el Señor me está diciendo a través de la Biblia y tener la humildad y el nivel de obediencia para recibir lo que la Biblia me dice a través de los instrumentos que Dios tiene. Lo que la Biblia me dice y lo que la palabra me manda hacer a través de lo que Dios dice. Le estoy hablando porque yo sé que aquí hay gente que tiene conexión con Dios, que se conecta con Él. De hecho, aquí hay gente que tiene dones proféticos, que reciben instrucciones de Dios directamente, pero no hay ningún don profético, ningún nivel de revelación que te exonere de someterte a las leyes que hay en la iglesia, que te exonere de someterte a los niveles de autoridad que están establecidos en el orden de Dios. Y tienes que saber que Dios te va a hablar a través de la palabra y que todo coincide, pero tú no puedes querer agarrar la palabra como una interpretación privada, como Pablo se lo advirtió a Timoteo. No hay interpretación privada de la palabra. Todo tiene que ir en armonía. Lo que Dios me reveló en sueño tiene que armonizar con lo que dice la Biblia. Lo que Dios me reveló a mí en ayuno, en oración, cuando me fui para el monte, tiene que estar en armonía con lo que dice la Biblia. Tiene que estar en armonía con lo que Dios ha establecido en la iglesia. Tiene que estar en armonía con el liderazgo, con la forma en la que Dios ha establecido. Todo tiene que alinearse. Es importante que tú y yo estemos dispuestos a recibir la palabra, y te lo quise ejemplificar esta mañana con el ejemplo de Pablo, que llegó a ser un poderoso apóstol,
Y aquí no me bastaría los minutos que tengo para hablarte de todo lo que Pablo hizo. Solamente, hermanos, por él recibir esa luz, esa revelación y obedecerla a ella. Y recordemos que él ya tenía lo que él entendía por la palabra en ese momento, que era por lo que él se estaba rigiendo. Él se estaba rigiendo por lo que decía el libro de la ley, que era lo único que él conocía. Pero Dios tenía una revelación nueva para él. Y tengo para decirte que cada día Dios tiene una revelación nueva para ti. Nunca caigas en el error que tenía Saulo y que ya no operó en Pablo. Él entendía que toda la revelación que él tenía era lo que existía. Siempre Dios puede traer algo nuevo y fresco para ti. Y Dios puede utilizar a cualquier instrumento de él, aún con menos rango ministerial que tú, menos conocido que tú, Dios lo puede usar para instruirte. Es lo que él hizo con Saulo. Quiero hablarte, ya traté de expresarte, hablamos de la importancia de estar abiertos a ser, a recibir esa revelación. Y cada vez que tú hablas la Biblia, cada vez que tú estés frente al texto, siempre que tu corazón esté dispuesto a recibir la palabra con obediencia, mi recomendación es que cada vez que vayas a leer la Biblia, ores y le digas, Señor, estoy aquí, voy a leer tu palabra, prepara mi corazón para recibir esa palabra que me vas a dar y dame la fuerza, la capacidad para yo obedecerla, dejar lo que tenga que dejar para que ella se cumpla en mí y asumir lo que tenga que asumir. La palabra corrige. Y yo sé que la palabra de Dios está llena de promesas. Yo sé que las promesas nos motivan. Yo sé que las promesas nos envuelven. Pero la palabra de Dios corrige y redarguye. Te lo quiero traer hoy a través de un ejemplo que amo hablar de él, que se encuentra en Segunda de Reyes del 22 al 23 y en Segunda de Crónicas del 34, capítulos 34 y 35. Puedes tomar nota y luego leerlo en detalle. No lo voy a leer porque el pasaje es largo, pero te voy a ir viendo, te voy a ir describiendo lo que sucedió. Te estoy hablando de la historia del rey Josías. Dice la Biblia en esos pasajes que te mencioné, tanto Segunda de Reyes 22 y 23 como Segunda de Crónicas 34 y 35, que el rey Josías, mientras hacía reparaciones en el templo, porque Josías llegó con la intención de amar, de restaurar y de vivir a Dios, de honrarlo. Y Josías, siendo muy jovencito, cuando comienza a restaurar el templo, ordena que se limpie todo y que se arregle, resulta que aparece el libro de la ley. Todo el que decide poner orden en su vida para que Dios entre se va a encontrar con el libro de la ley. Nadie puede decir, voy a tener orden sin Biblia, voy a tener orden sin seguir sus instrucciones. Mucha gente, me toca mucho esto con los amigos. De hecho, en esta semana tuve una conversación con uno que me dice, mira, yo sigo a Dios, yo amo a Jesús, pero a mí no me hable de congregarme, a mí no me hable de esa necesidad de estar leyendo la Biblia. Oye, todo el que decide poner orden en el templo, ¿quiénes somos los templos del Espíritu Santo? Nosotros. Todo el que decida poner orden en su vida se va a encontrar con el libro de la ley, se va a encontrar con el rollo. Y eso pasó con Josías. Fue hallado el libro de la ley en la casa de Jehová por el escriba Safán y él se lo leyó a Josías. Eso lo pueden ver en Segunda de Reyes 22. ¿Qué efecto causó esto en Josías? Miren, él era un hombre con muy buenas intenciones, un rey, no solo no un hombre cualquiera, un rey con muy buenas intenciones, y él decidió honrar a Dios y limpiar el templo. Yo les recomiendo que lean la historia, es rica en contenido y revelación. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, dice el texto. Segunda de Reyes 12:11 dice, los rasgó. Y no te estoy hablando de un hombre malo, negado a servirle a Dios. Al contrario, él estaba buscando la forma de hacer lo correcto. El templo estaba en ruinas, estaba abandonado y Josías vino a buscar, a limpiar. Y cuando leyó la ley, lo que la ley, lo que el texto, lo que la palabra hizo en su corazón, hizo que él se rasgara sus vestidos. Eso hace la Biblia contigo y conmigo.
Tú y yo creemos que nos la estamos comiendo, tú y yo creemos que la estamos haciendo todo súper bien, creemos que no hay nadie que esté obrando mejor que nosotros hasta que nos encontramos con la ley, hasta que tú y yo vamos con un corazón sincero delante de Dios y leemos la palabra y dejamos que la palabra trabaje en nuestros corazones. Josías comenzó a ver y dijo, Dios, pero cuántas cosas tenía que hacer y no estoy haciendo, cuántas cosas estoy haciendo de la manera incorrecta. Y dice la Biblia que él rasgó sus vestidos. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios redarguye, vivifica. Es un espejo, es luz. Nos muestra lo que está mal. Y dice que él se dio cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Él se dio cuenta de su pecado y el pecado del pueblo también. Cuando él comenzó a leer todo, la manera en que debían hacerse las cosas, él le entendió lo mal que estaba. Tengo para decirte que de todos los libros del Antiguo Testamento, de todos los reyes, perdón, del Antiguo Testamento, cuando tú buscas quienes causaron reformas más profundas, Josías te va a aparecer adelante. Adelante te va a aparecer Josías. Él no se quedó solamente en emociones de wow, qué impacto causó esta palabra en mí. Él comenzó a aplicarla y a corregir. Y él hizo reformas. Oigan, todo lo que sucedió en el pueblo solamente porque el rey se encontró con la palabra. Dice que generó una renovación del pacto con Dios. Reunió al pueblo, leyó el libro en público y todos prometieron obedecerlo y se renovó el pacto. Lo pueden ver en Segunda de Reyes 23 del 1 al 3. Solo con Josías encontrarse con el libro y leerlo provocó que se eliminara la idolatría, derribó los altares de Baal, de Acera y de otros dioses falsos, quemó los objetos de culto idolátrico. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 23, del 4 al 14. Se renovó el pacto. Cuando tú te encuentras con la palabra, sin lentes, sin excusas, cuando tú no vas al libro buscando justificar tu pecado, buscando textos y sacándolo de contexto para justificar tu vida, cuando tú vas al texto y abres tu corazón para que Dios te hable, vas a renovar pactos y votos con Dios. Y se va a eliminar todo lo que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida. Eso pasó con el pueblo. Se limpió el templo, sacó las imágenes, los objetos sacerdotales, los falsos que contaminaban el lugar santo. Y aquí quiero detenerme un momento. Cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, cuando la palabra llega a tu vida, sea hablada, sea a través de una prédica, sea leída, sea escuchada, así que tú ves en el vehículo y pones la Biblia en audio y la vas oyendo, tú que eres el templo vas a ser limpio. Todo lo que esté mal en ti va a comenzar a ser identificado. Vas a comenzar a sacar todo lo que esté ocupando el lugar de Dios. Vas a comenzar a sacar lo que contamina el lugar santo. Ese lugar santo que en el tiempo de Josías era el templo, hoy somos tú y yo. Y tenemos que comenzar a ir sacando todo lo falso, todo lo que contamina. ¿Qué es lo que nos contamina a nosotros hoy? Si tú y yo dedicáramos, si la iglesia le dedicara a Dios y dedicara el tiempo que dedica, por ejemplo, a ver películas, a ver series, a ver redes sociales, entramos a las redes supuestamente de que para nutrirnos. Oigan el cuento que nos hacemos nosotros mismos. Yo lo que voy a oír prédica, yo entré a TikTok y yo a la gente que yo sigo en TikTok son a pastores, a profetas, a predicadores. Oye, detén todo lo que te está contaminando. Tú tienes un acceso directo al cielo, suelta el teléfono y agarra tu Biblia. Suelta el teléfono, nos engañamos nosotros mismos, suelta YouTube, suelta TikTok, suelta Instagram y agarra tu Biblia. Agarra la física si la tiene, agárrala en el teléfono si la tiene. Porque tú tienes que estar viendo Biblia, mensaje a través de otra gente cuando tienes acceso ahí directamente tú. Y nadie va a limpiar tu templo por ti. Nadie va a venir a quitar eso. Josías limpió el templo porque era el rey, pero tú eres el rey de tu vida.
Y tú como rey de tu vida, como tú eres que decide que entra y que sale a tu vida, tú eres que decide que entra y que no entra a tu cuerpo, tú eres que decide qué ropa te pones, tú eres que decide qué comes, tú eres que decides qué escuchas, qué ves, tú eres el Josías de tu vida. Tú eres el que tiene que comenzar a limpiar, decir qué quitas y qué pones. Tú eres el que tiene que quitar esas imágenes. Miren, hay ministerios estancados porque lo que están es buscando parecerse a un profeta que admiran y Dios quiere levantar algo nuevo. Dios quiere levantar un profeta con una palabra novedosa y tú imitando al profeta que admiras. Dios quiere levantar un pastor. Dios quiere levantar un evangelista poderoso y tú enfocado en imitar, en hablar como fulano y siguiendo fulano desde que te levantas, cuando tú eres un templo. Y Dios te quiere limpio para él escribir una historia nueva en ti, para él escribir reformas que ministren vidas. Miles de años atrás Dios hizo eso con Josías y hoy estamos tú y yo aquí hablando de lo que hizo él. ¿Quién quita que en miles de años, si Cristo no viene, que en 20 años, si Cristo no ha llegado, estén hablando de la reforma que el Espíritu hizo en ti, que la palabra hizo en ti, que la corrección de la palabra hizo en ti? ¿Quién quita que tus hijos que no conocen a Dios vengan porque están escuchando y están viendo las reformas que Dios hizo en ti? Maridos inconversos convirtiéndose por ver las reformas que el Espíritu hace en tu corazón. Vecinos llamándole la atención lo que Dios está haciendo en tu corazón. Porque estás actuando y permitiendo que el templo de tu espíritu, de tu corazón sea limpiado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir imitando a otros? ¿Vamos a seguir guardando las contaminaciones? ¿O nos vamos a abrir como hizo José? ¿Vamos a sacar toda la basura? ¿Vamos a permitir que la palabra nos confronte? Nos gozamos cuando llegan los mensajes emocionales que nos aplauden y que nos dicen de aquí a 7 meses veo cambios. Hoy te digo, de aquí a 7 meses tienes que provocar un cambio. Tienes que sacar la basura de tu corazón. Tienes que ver qué comes, tienes que ver qué vives, cómo lo haces. Gente enferma porque no se cuidan, porque quieren comer todos los disparates que quieren. Gente que no ayunan, ayunito de niño hasta las 12 del día. Tenemos que comenzar a hacer reformas en nuestros templos, como hizo Josías. Tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos confronte a través de la palabra. Deja de estar seleccionando con pinzas los pasajes que quieres vivir. Deja de estar seleccionando con pinzas cuáles son los pasajes que tú quieres aplicar a tu vida. Y deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que impacte con ellos, con lo que necesita, con lo que te cambia, con lo que te transforma. Josías limpió el templo. Sacó imágenes, objetos, sacerdotes falsos, cosas que contaminaban el lugar. Así tenemos tú y yo que sacar de nuestras vidas, de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales, todo lo que me contamina y darle paso más a lo que el Señor trae para mí. Dice también que otra de las reformas que causó Josías fue que restauró la paz. Celebró la Pascua como no se había celebrado desde los tiempos de los jueces. Vamos a celebrar culto, no un culto imitado. Vamos a dejar de ofrecerle a Dios ofrendas aprendidas de otros. Vamos a dejar hasta de orar y alabar a Dios como alguien me enseñó a alabarlo y a orar. Vamos a ofrecerle una Pascua renovada como hizo Josías. Vamos a buscar, señores, oraciones genuinas. Yo he sido ministrada con esto de las vanas repeticiones. Nosotros como evangélicos criticamos mucho a los católicos porque ellos repiten lo mismo. Criticamos mucho a los musulmanes porque ellos tienen esas oraciones tan repetitivas. Y nosotros caemos en oraciones sin sentido, repitiendo lo que entendemos que tenemos que decir. Vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a hacer oraciones bíblicas. Vamos a leer la palabra y a ver qué oración saco yo de aquí. Wow, leí de Josías, Señor, como él limpió el templo, que yo no he limpiado hoy. Vamos a autocorregirnos y a autoconfrontarnos con la palabra. Estamos entrando en el mes de la Biblia, el mes que viene. ¿Por qué cuando entra el mes de Navidad hacemos cambio desde que en noviembre estamos montando el arbolito? En noviembre estamos buscando las ropas porque me voy a hacer una sesión de foto navideña.
Entra el mes de la Biblia y como que no entro nada. Pero para Navidad sí me preparo, para gastar cuarto, para gastar dinero y para, ustedes saben, para gozarme. Y en la fiesta y en Nochebuena, y qué voy a hacer en Navidad, si me quedo aquí, si me voy para otro sitio. Sí hacemos planes para ciertas cosas, pero otras no le damos la importancia que requiere. El mes que viene, el mes de la Biblia. Tenemos el privilegio de que nuestro país ha instituido un mes y un día de la Biblia y tenemos tantas cosas que podemos hacer. ¿Por qué no nos proponemos cosas como hacemos con la Navidad? ¿Por qué no nos proponemos cambios respecto a la palabra para que nuestra vida sea transformada distinto a como lo hacemos con otras cosas? Con Navidad lo hacemos porque supuestamente celebramos a Cristo y nos pasamos una Navidad en la que ni siquiera lo mencionamos y Cristo no tiene nada que ver con nuestras celebraciones, no tiene nada que ver con los gastos que hacemos, no tiene nada que ver, nada de lo que hacemos en Navidad celebra a Cristo. Llenamos una mesa de comida y no importa quién no tenga. Gastamos dinero en compras y gastamos tiempo y nadie habla de Cristo. Nadie habla de lo que él hablaba. Nadie trata de hablar y de imitar la vida que él vivía. No estoy en contra de la celebración de la Navidad, yo soy pro Navidad y yo me la disfruto. Quiero hacerte conciencia de que tú y yo somos los que decidimos qué es importante en nuestra vida y qué no. Tú y yo decidimos a qué le damos un primer lugar y a qué no le damos un primer lugar. Y tú y yo no le damos el lugar que le debemos de dar a la palabra de Dios. Y tú y yo vivimos hablando de revelación y de que queremos que Dios se nos revele y de que queremos que los códigos nos sean desatados, queremos que los misterios de la Biblia nos sean revelados. Y yo te pregunto, ¿para qué? Si ni siquiera con lo que está a simple vista hacemos nada. Si ni siquiera con lo que está a simple vista lo aplicamos a nuestra vida y vivimos orando y ayunando para que nos sean reveladas profundidades. Y muchas veces ni siquiera aplicamos lo simple. Ni siquiera aplicamos el Juan 3:16. Ni siquiera aplicamos y conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Seguimos esclavos de la comida, seguimos esclavos de la vanidad, no nos importan las almas que se pierden, no nos sometemos a los pastores, ni siquiera nos sometemos a lo básico. Y estamos orando por revelación profunda y ni a lo básico nos sometemos. La iglesia de Corintios es una iglesia poderosa, una iglesia que opera en dones, una iglesia con tantos dones y manifestaciones que Pablo tuvo que decirles a ellos, yo quisiera hablarle a ustedes como, Pablo tuvo que corregirle, perdón, que tanta lengua que hablaba. Y Pablo le tiene que decir, quisiera hablarle como espirituales, pero no puedo hablarle como espirituales. Tengo que hablarle como a niños. A Corintios Pablo le dice, no puedo hablarle como a espirituales. Yo no puedo hablarle de darle vianda, darle víveres, tengo que darle lechita todavía. Ojo, el que tú estés profetizando por ahí, predicando, no quiere decir que tú tengas madurez, que tú tengas capacidad de manejar revelación, que tú estés listo para o estés lista para manejar profundidades de la palabra. Porque para tú avanzar en revelación tienes que ir aplicándola a tu vida. Lo primero que Josías hizo fue que rasgó sus vestidos. Para luego él llegar a hacer reformas, tuvo que rasgar sus vestidos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer que necesitamos esa palabra, reconocer lo que estamos haciendo bien, reconocer lo que estamos haciendo mal y estar dispuesto a cambiar para luego provocar cambios, para luego renovar pactos y hacer que otros renueven, para luego ir eliminando las idolatrías y las cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué te hablo todo esto? Porque la intención de Dios, hermanos, no es que tú y yo seamos come Biblia. Eso es bueno, tenemos que estar llenos de la palabra y conocerla y predicarla. Pero la intención de Dios contigo y conmigo es que tú y yo seamos esa Biblia para la gente. Pablo le dice a los corintios, pero ya en segunda de Corintios, ya luego que le aló las orejas en primero de Corintios, ya a los mismos que él le dijo en primera de Corintios, quiero hablarles como espirituales, pero no puedo, porque son inmaduros, operando en dones, pero son inmaduros, no conocen.
quiero hablarles como espirituales. A esos mismos, ya en 2 Corintios, para que ustedes vean lo importante que es aceptar la corrección, recibirla con humildad y dejar que nos transforme. A esos corintios, ya en la segunda carta, él le dice, porque nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Hermanos, el mundo necesita gente genuina que conozca a Dios. El mundo necesita cartas leídas, gente que vivan a Dios. No que lo hablen, no que vengan con una palabrita. El mundo necesita gente que viva la palabra de Dios. Tú y yo no somos solamente oidores, somos hacedores. Pero para que eso se haga una realidad en nuestras vidas, hermanos y hermanas, esa palabra tiene que llegar a mi corazón, trabajar en mí, cambiarme de manera tal que yo pueda hacer la Biblia que alguien lea. Que alguien diga, Dios mío, pero mira cómo estaba ese muchacho de ella y qué cambio. Que tú y yo seamos esas cartas, que tú y yo seamos esa... Se está hablando de cartas, porque recuerden, la Biblia que tú y yo tenemos hoy fue como cartas que Pablo le envió. Juan, Santiago, eran cartas que ellos mandaban con la revelación del momento. Él le mandaba una carta a Corintios, se le mandaba una carta a Éfeso. Esas cartas que se enviaban a las ciudades, somos tú y yo, que el Espíritu nos envía al trabajo tuyo, te envía a tu familia, te envía a otro país, te envía a los lugares. Tú y yo somos esas cartas. ¿Cómo vamos a llegar a ser cartas si no hemos podido todavía nosotros mismos recibir la revelación de la palabra y dejar que nos corriga, que nos cambie, que nos transforme, que nos mueva? Tú y yo somos cartas leídas, pero ojo con esto que te voy a decir ahora. Igual la gente nos lee. No es que la gente no espera que tú y yo estemos óptimos para leernos. Él nos lee. Nos lee cuando somos malos cristianos. Nos lee cuando cogemos fiado y no pagamos. Nos lee cuando decimos que somos santos y estamos dañando testimonio de la iglesia. Él nos lee como quiera. Nos leen cuando eres casado y andas como enamorando a otras mujeres. Nos están leyendo. Nos están leyendo cuando somos cristianos y decimos palabras groseras. Nos leen cuando no nos vestimos correctamente. Nos leen cuando somos gordos, obesos, que ni siquiera podemos controlar nuestra comida, no podemos controlar la gula, no podemos controlar lo que comemos y vivimos enfermos con cuerpos cansados porque no tenemos dominio propio. La gente nos lee a diario. Nos leen, nos van a leer como quiera. Nos cambie Dios o no, nos van a leer como quiera. Estamos obligados. Ya que tú y yo nos hemos identificado como iglesia de Cristo, estamos obligados a dejarnos cambiar por la palabra. Estamos obligados, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios, tú y yo. Por eso no es que yo leo la Biblia si quiero, no es la pastora que la que predica, la que te obliga a leer la Biblia, no todos, porque tú eres la carta, yo soy la carta. Como mismo Pablo escribió una carta a los Corintios, tú y yo somos carta a la Romana, carta a la Universidad UFE donde estudio, carta a la UNED, carta a la empresa donde tú trabajas, carta a Juana, carta a Ana, carta a los hijos de Luz, carta a los hijos de Juan. Esas son las cartas que Dios está mandando a las diferentes personas. Esas cartas somos tú y yo. ¿Qué está leyendo la gente de nosotros? ¿Qué está leyendo la gente en ti? ¿Qué está viendo la gente de ti? ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué estás provocando? Para yo ser convertido como Loida, mejor no me convierto nada. Para yo congregarme en una iglesia con una pastora como Juana, mejor no me convierto nada. Eso es lo que la gente está leyendo. Y nos van a leer como quiera. Nos están leyendo. Por eso Pablo
luego de corregir a Corintio en la primera carta, Pablo le dice, oye, quiero hablarle como espirituales y no puedo. Pero ellos recibieron la corrección, le habló del amor, le habló de los dones, les dijo, oye, si ustedes no aman, no conocen a nadie, no, porque el que no ama no conoce a Dios. Y en la segunda carta, trabajó también la primera, que en la segunda carta le dicen, ustedes son nuestras cartas. Ustedes son conocidas y leídas por todos los hombres, no escritas en papel. Yo no sé si ustedes están entendiéndome lo que Pablo está diciendo. El apóstol está diciendo, oye, es más efectivo escribir las cartas en los corazones de la gente que escribir en papel. Ustedes son la evidencia de lo que Cristo está haciendo. Dice, siendo Cristo manifiesto, que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Oye, no con papel, no es con un lapicero, escritas con la tinta del Espíritu. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. ¿Qué decisión vas a tomar esta mañana? ¿Vas a permitir que el Espíritu Santo escriba la carta correcta en tu corazón? ¿O vas a seguir agarrando lo que no quieres soltar? ¿Vas a seguir como estaban los corintios en la primera carta? Que no se le puede decir nada porque son niños. No hay una cosa más sensible y que se moleste más que un inmaduro cuando lo corrigen. Sale hablando de todo el mundo, sale criticando al pastor, sale criticando a todo el mundo. Y cuando el pastor tiene discernimiento o el líder no lo pone porque puede discernir que no está listo, sale acabando a todo el mundo. Criticando, que no lo valoran, que en esa iglesia, que hay carita, que nada más quieren poner a su gente. Hermanos, maduremos. Madura. Deja que el Espíritu te corrija. Deja que sea Él el que escriba. Deja que sea Él que haga, que te tengan que ver, que tengan que ir a ti, que buscarte a ti, que nombrarte a ti, que ponerte a ti. No porque tú tengas conexión ni porque te ponen para que te calles, porque si no te ponen habla y acaba con todo el mundo y divide la iglesia, no. Que te pongan porque los pastores vean, puedan leerte, puedan leer que estás lista, puedan leer que estás listo. Necesitamos hombres y mujeres que seamos cartas leídas, que cuando la gente vea nuestras vidas busquen, que podamos decir como dijo Josué, señores, hagan lo que ustedes quieran, pero yo sé lo que en mi casa y yo vamos a hacer. Que estemos seguros, que no nos desviemos, que estemos firmes. Que podamos decir como Samuel. ¿Cuánto podemos decir como Samuel? Que se paró en la congregación y dijo, diga a alguien a quien yo le haya quedado mal, hable a alguien a quien yo le haya fallado. Lo podemos hacer nosotros. Podemos pararnos en la iglesia y decirle a todo el mundo y en el barrio. Podemos pararnos en el trabajo, en la universidad. Podemos pararnos en el barrio y decirle, revísenme si hay alguien de aquí que pueda decir que yo le fallé. Si hay alguien de aquí que pueda decir que yo me equivoqué, que yo pequé, que me vio bebiendo, que me vio hablando mentiras. Si hay alguien que se pueda levantar y señalarme, porque yo soy una carta leída. Ese es el nivel de vida que tenemos que vivir. Pararnos y decir, no hay alguien que me pueda acusar de algo aquí. Alguien que me pueda decir en que yo me equivoqué. Alguien que me vio pecando, que me vio mintiendo, que me vio bebiendo, que me vio falseando. Ese es el nivel de vida que necesitamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas en Cristo. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, no, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que yo empiezo a leer la Biblia y me da brega. Señores, eso es un cuento de camino y excusa de vagos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas en Cristo. Todo lo que tú necesitas para ser transformado, todo lo que tú necesitas te fue dado en Cristo. Antes había que ir a una iglesia, buscar un cabrito, una vaca. ¿Tú te imaginas? ¿Con cuánto tú vas a tener que estar comprando vaca y chivo para que lo maten y tú ofrecerlo en sacrificio? Cristo vino y quitó todo, eliminó los sacrificios, eliminó todo y abrió la puerta y tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Nadie tiene excusa. Tú no puedes decirme, mira, es que en la iglesia que yo me congrego pecan, es que el pastor, oye, es individual, es la revelación especial individual para ti. Cuentos, haraganería, excusas baratas. No, que mire que fulana dice que es cristiana y hace esto. Oye, es a ti que Dios te va a pedir cuenta. Ella es una carta que todo el mundo la está leyendo y Dios también la lee y Él sabe. Enfócate tú
en qué la gente lee en ti, qué la gente hace. Fortalezcamos nuestro espíritu. Vamos a aplicar compromiso frente a la palabra. Vamos a hacer ayunos solamente para purificación. Vamos a hacer oraciones solo para ser purificados. Vamos a dejar de venir con hipocresía delante de Dios como que somos lo último. No. Vamos a reconocer que necesitamos mejorar. Venir delante de Dios sin excusas, con compromisos serios. Muchas veces, por yo tener un mejor salario, yo me sacrifico 2 años en una maestría para yo mejorar y ganar más dinero, pero nadie quiere coger lucha por Dios, nadie quiere coger lucha por cambiar sus vidas y sus corazones, nadie quiere meterse en ayuno. Te meten en ayuno para que se convierta en marido que te está dando pela. Te meten en ayuno para que Dios te salde una deuda, pero nadie se quiere meter en ayuno para que Dios lo cambie, le quite los piques que hace, para que nadie le quite la pornografía, para que nadie se quiere meter en ayuno para que Dios le quite el deseo de masturbación. No, ahí sí cedemos. Ay, no, es que espérate, que cuando yo estoy ovulando, lo siento, Dios me hizo así, yo tengo que masturbarme, te estoy hablando claro. Sin pelos, sin tabúes. ¿Por qué no te meten en un ayuno hasta que se te quite el deseo de hacer lo incorrecto? Porque tú sabes que está mal. La Biblia lo dice. Va a seguir dando voces contra el aguijón como estaba Saulo. Quiere que llegue algo tan fuerte que te tumbe del caballo para que tú entiendas. Tiene que tumbarte al suelo y que te quede unos cuantos días ciego, moqueando, llorando y babeando. Hasta que Dios te saque de ahí cuando tú sabes lo que tienes que hacer. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. No nos quedemos en Primera de Corintios, señores. No nos quedemos en Primera de Corintios. Que porque yo fui al coro, a la iglesia y dancé y hablé un ching en lengua, ya yo cuadré. No nos quedemos en Primera de Corintios. Vamos a pasar a Segunda de Corintios. Vamos a pasar a la segunda. Yo no solamente hablo en lengua. Mi marido ve que yo soy una mujer de bien. Yo no solamente le doy una palabra profética a alguien. Mis hijos saben que yo soy una mujer de Dios. Mis hijos ven cómo yo oro. Mis hijos ven la provisión. Mi familia está llena de milagros. Dios, en mi casa lo que más son testimonios que no se convierte porque no quiere, porque aquí mis hijos tienen que ver que aquí Dios provee, la gente ve que Dios sana, la gente en mi casa está llena de testimonios, la gente me está leyendo, Señor, si no se convierten, yo voy a hacer como hizo Elías, que se metió en la cueva y le dijo, Señor, di la palabra, y todavía no creen, quedaba un solo profeta y me quieren matar, pero Elías hizo lo que tenía que hacer. Entonces tú no tienes excusas, no nos podemos quedar en Primera de Corintios, cansados ministrando uno con otro y el lunes hablando lo mismo mentira en el trabajo, mandando correos con mentiras, mintiéndole a los clientes. No, yo no gano nada con yo sacudirme en el culto 3 veces y ser parte del coro y el lunes estoy hablando mentira otra vez. Le estoy escondiendo cosas a mi marido, estoy gastando dinero que él no se dé cuenta. Yo no soy una carta leída para ese hombre. Soy una carta leída, pero de una gente que no tiene ni idea de lo que es ser transformada. Tenemos hombres inconversos que no se han convertido porque no creen en el evangelio que tú vives, porque tú no lo vives, porque tú no le has demostrado dar una transformación. Y él que dice, ¿para qué me voy a convertir a eso? Para lo mismo, para estar en lo mismo que tú estás, para demostrar lo mismo que tú estás demostrando. No, para eso yo me quedo aquí. Tenemos hijos que no quieren ir a la iglesia porque lo que están viendo en nosotros, sus padres, no les es atractivo. A veces es peor que lo que está en la calle. Tú y yo vamos a comenzar a cambiar nuestra familia cuando la gente comience a ver un verdadero cambio, comience a ver a Dios. Deja de estar ayunando por esa jipeta y comienza a ayunar para que Dios te cambie el corazón, que la jipeta va a caer sola. Deja de estar ayunando por saldar deuda y de estar ayunando para que Dios cambie cosas. Oye, gente orando para que Dios le abra puertas ministeriales. Orando para que Dios le abra puertas ministeriales y ellos ni oran, señores. Ni oran. Que Dios le abra puertas. Yo no sé para decirle qué a la gente. Yo no sé qué tú le vas a decir a la gente. Que Dios te habla a la gente, yo no sé qué tú le vas a dar a la gente, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes ser un instrumento de transformación si tú no has sido transformada. Tú no puedes ser iluminada, iluminar a otros si tú estás en oscuridad. Tú no puedes ser sal cuando tú estás contaminada, cuando tú no salas, cuando tú no preservas, cuando tú no estás en pureza. No puedes. No podemos seguir jugando y justificando nuestros errores. No podemos seguir tocando la batería y viendo pornografía y teniendo sexo escondido y levantándome por la mañana diciéndole al Señor que me perdone. Cuidémonos de que no se meta esa luz en el altar y tumbe uno cuanto y lo deje en el suelo. Necesitamos pasar de Primera de Corintios a Segunda de Corintios. Gozándose yo ahí adentro, pero solo ellos. Porque la gente de fuera no lo ve. No ve a Cristo en ti. No lo ve.
Vamos a pasar de club social regido por dogmas a reuniones de hijos e hijas llenos de Dios, con corazones rendidos, transformados, que donde lleguemos y vivamos y obremos, la gente vea a Cristo y Dios va a respaldar tu palabra. Cuando tú le digas a alguien, sé libre en el nombre de Jesús, va a ser libre. Cuando tú le digas a alguien, sé sano en el nombre de Jesús, va a ser sano. Dejemos que la palabra nos transforme, hermanos, nos transforme, nos cambie. Ser cristiano no es estar en la nómina de una iglesia. Ser evangélico, señores, no es yo me congrego en tal iglesia y yo pago diezmo, no. Es ser cartas leídas, que la gente vea a Cristo a través de ti. ¿Por qué ustedes creen que a los cristianos se les llama cristiano? Y se les llamó así en Antioquía. Porque la gente lo veía a ellos igual que como veía a Cristo. Wow, mira, habla como él, camina como él, actúa como él, hace milagros como él, saca demonios como él. Ah, eso es ser cristiano. ¿Tú sabías? Ser cristiano no es decir que yo me congrego en la iglesia y comenzar a discutir en qué yo creo y qué tú no crees, y que quítate esos zapatos, y que quítate los aretes, y que no te alices, y que quítate ese pantalón. No, 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 la gente no ve tu pantalón. La gente no ve si tú tienes trenza o te laciaste el pelo o tiene el afro, los moños así como yo. La gente no le importa eso. La gente quiere ver a Cristo. La gente quiere ver a Cristo. A ellos no les importa si tú eres metodista, si tú eres de asamblea, si tú eres profecía. A ellos no les importa a Cristo que quiere. La gente no sabe quién es famoso. La gente que se lo está llevando literal el diablo en la calle. La gente que está en pecado no conoce predicadores famosos, no sabe de nadie. Ellos no quieren que tú le lleves a Juan Carlos Harrigan. Ellos no quieren que tú le lleves al pastor Rodríguez. No, no, no. Ellos quieren a Cristo. Ellos necesitan a Cristo y tú lo tienes metido dentro y yo también. Vamos a enseñárselo. Vamos a mostrarlo. Lo tenemos dentro. Vamos a dejar que Él fluya. Vamos a dejar que sea Él. Tú tienes a Cristo adentro y yo también. Él lo prometió. Vamos a dejar que Cristo viva a través de tu vida y de la mía, la de Él. Que Cristo sea el que hable, que Él sea el que actúe, que Él sea el que manifieste. Necesitamos levantarnos, ir allá afuera y que la gente vea que estamos en Cristo. Milagro, tú no tienes que tener una concentración. Tú puedes orar por tu compañera de trabajo ahí en la oficina y ella se sana. Tú puedes orar por la vecina ahí en el patio y ella se sana. Tú puedes orar por alguien en una consulta, sentados los dos esperando un médico, y tú orar por alguien y recibir sanidad y recibir liberación. Cristo está dentro de ti y dentro de mí. El Espíritu de Dios obrando. Vamos a abrir y vamos a dar la oportunidad que Él trabaje. Pero si tú no dejas que la palabra sea revelada a tu corazón, no va a pasar. Si tú no dejas que la palabra haga los cambios que tiene que hacer dentro de ti, no va a pasar. Si tú no dejas que la palabra quite y ponga y mueva y cambie, no va a pasar. Estamos perdiendo, estamos dejando cosas grandes por lentejas. Estamos perdiéndonos de tanto por no ayunar. Estamos perdiéndonos de tanta gloria por no levantarnos a orar y dejar de ver 2 horas de película por no estar 2 horas en su presencia. Vamos a darle valor a lo que de verdad lo tiene. Vamos a darle importancia a lo que de verdad lo tiene. Y yo te aseguro que los cambios que van a pasar en tu vida van a ser trascendentales. Y la gente va a comenzar a ver a Cristo. Y gente que tú nunca creías, que tú nunca pensabas que se iban a acercar a ti pidiéndote que le hable de Jesús, lo van a hacer. Permítele al Espíritu Santo que revele a Cristo a través de tu vida. Así, Señor, yo quiero que cuando yo hable la gente, wow, diga, no es Loida que está hablando, es Cristo. Oye, no es Juana que está hablando, no es Josefina. No, no es Zuleika que está hablando, no es Denise. Ese no es José. Es que algo pasó con José. Tenemos que permitir que eso comience a suceder. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos a ver la Biblia de una manera diferente. Y yo declaro en el nombre de Jesús que de la misma manera que tú y yo nos preparamos para Navidad, nos preparamos para la Biblia, nos preparamos para recibirla. Yo leo la Biblia entera y ¿sabes qué hago cuando termino? Compro otra versión y vuelvo y la leo. No hay ningún libro que se merezca más mi lectura que esta. Ningún libro que se merezca más mi lectura que esta. Y he decidido que le voy a dar la oportunidad a Dios de que se me revele a mí. Cada día quiero depender menos de revelaciones ajenas, de testimonios ajenos. Vamos a comenzar a compartir nuestros testimonios porque Él está con nosotros. Vamos a dejar de estar usando a lo que Dios hizo con otros y darle la oportunidad de que Él haga cosas nuevas en nosotros y compartirla con otros. Le decía a un pastor esta mañana en una conferencia que estaba conectada desde Puerto Rico, le decía, pastor, ¿qué vas a hacer
si te quitan la Biblia, si te llevan a un lugar y te dicen, mira, tú puedes predicar a Cristo aquí, pero no me cites ningún pasaje. Aquí tú puedes predicar lo que tú quieras, pero sin citar la Biblia. ¿Qué vas a citar? ¿Sabes qué tú vas a citar? Lo que ella ha hecho en ti. Y a ti te dicen, cítame lo que Dios hace sin citarme ningún verso. ¿Tú tienes pasajes? Yo tengo pasajes de Loida que lo puedo testificar sin citar a la Biblia. Yo para decir que yo puedo testificar Juan 3:16 sin Juan 3:16, porque Él me salvó y yo soy testimonio. Y a mí, ¿quién me quita lo vivido? Tú me puedes refutar una experiencia ajena, pero una mía no. Entonces, si yo soy carta leída, yo tengo que tener mis propios pasajes escritos. Yo tengo que tener mis propias citas para yo trabajarla. Ah, que Dios libertad, sí, lo hizo conmigo. Yo me deprimía y me ponía le tenía tanto miedo a la depresión porque me envolvía tanto que yo tenía que poner radio, mira todo lo que da, y comprar cerveza. ¿Sabes para qué la cerveza? Para que me pusieran así medio rulay y los pensamientos volaran. Y tenía miedo de quedarme sobria y de encontrarme con mis propios pensamientos, ¿sabes? Yo no tengo que citar a Pablo para decirle a la gente que Cristo liberta porque Él me libertó. Yo no tengo que citar a Pablo, ni citar a Lucas, ni citar a nadie para yo decirle a la gente que Cristo salva y que Él restaura porque Él lo hizo conmigo. Y yo tengo evidencia, yo te puedo mostrar un antes y un después en mi vida de que Él lo hace. ¿Quién me refuta eso? Me pueden venir con cuentos de otra cosa, pero nadie me puede refutar eso. Nadie me puede decir a mí que yo me deprimía antes y ahora yo no me deprimo. Yo tengo un día libre sin salir de mi casa y yo estoy que brinco en un pie porque me la voy a pasar leyendo, durmiendo, y a mí nada me preocupa, Señor, y todo me resbala y yo soy libre en Cristo. Yo que me deprimía, yo soy mi propia carta leída. Si yo tengo que ir como maestra y como teóloga que soy y tengo que presentarle a Cristo a un agnóstico, si yo tengo que presentarle a Cristo a un ateo que me va a rechazar la Biblia, ¿sabe qué yo hago? Dejo la Biblia de lado y me presento yo. Él me puede refutar la Biblia, me puede venir con todos los argumentos que él tiene, pero ¿cómo me quita a mí? O sea, ¿cómo un ateo me dice a mí que Dios no me cambió? ¿Cómo me muestra que no? ¿Cómo un agnóstico de esos que no creen en nada me dice a mí que yo he cambiado? Y yo nunca fui a un psicólogo, nunca fui a un psiquiatra. ¿Cómo me lo quita? ¿Cómo me lo refuta? Porque yo soy una carta leída. Tú eres una carta leída. Comienza a leerte, comienza a corregirte. Y esas áreas que no podemos mostrar, vamos a trabajarlas. Ah, mira, Dios me ha cambiado, no me deprimo, pero le debo a la gente todavía. Mira, Dios me ha cambiado, pero no manejo mi alimentación bien todavía. No manejo mi alimentación. El gusto me controla y no como bien. Estoy en sobrepeso, no me siento bien, no rindo bien. Todas esas áreas que todavía no son cartas leídas, preséntalas, trabájalas, que Él te va a ayudar a reinar en cada una de ellas. Nadie tiene que ser más ejemplo de vida que tú y yo. Tú y yo que nos convertimos. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con todo lo que trabajamos. Ah, que yo no veo cualquier película porque soy cristiana, yo no veo pornografía, cierto, yo no leo cualquier libro, yo no veo cualquier cosa, yo no como cualquier cosa tampoco, está el templo del Espíritu. Y me voy ahí cuando me vaya, que llegó el tiempo, no porque yo lo administré mal, que no comí, que no hice ejercicio, que no me manejé bien. Y hay muchas personas que se le ha cortado su vida sobre la tierra porque ellos han querido dejar de comer lo que ellos quieren. Y mucha gente hoy orando por enfermedades que se la provocaron ellos por no cuidarse. Entonces, tú y yo tenemos que ser carta leída en todo lo que somos, todo nuestro ser. Y Él quiere revelarse y que esa luz que rodeó a Saulo penetre a cada área de nuestra vida. Y yo no puedo venir solamente a decirle a la gente que yo me liberó de la depresión. No, no, no. Él no solo trabaja en temas emocionales. No, no, no. Él también trabaja en finanzas. Yo tengo que también poder decirle, mire, no le debo un peso a nadie. En el caso mío en particular, deudas saldadas. Y me ha hecho trabajar de una manera tan extraordinaria que yo no cojo fiado, señores. Yo tengo un vehículo y para cambiarlo tengo que trabajar, ahorrar hasta que compre el otro. Dios, nosotros tenemos que exhibir. Somos cartas leídas. Los libros no tienen páginas escondidas. Cuando tú compras un libro, tú lo ojeas y tú buscas. Está dividido por capítulos. Y tú cuando lees el índice, dices, espérate, este es el capítulo que me interesa. Y cuando tú lo abres, tienes que poderlo leer en cualquier área. Y la Biblia tiene para todo. La Biblia te dice cómo comer, cómo vestirte, cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarte cuando vas a un lugar.
cómo manejarte con el respeto con la gente, cómo hablar en público, cómo es tu cultualidad en público, cómo debes de comportarte en el culto público, en el culto privado, cómo debes de comportarte en todas las áreas que está en la palabra. Lo que pasa es que tú y yo queremos coger con pinzas la Biblia, la partecita que me conviene, y no es así. Es toda. Tengo que recibir la revelación y la corrección en las áreas que Él quiera, no en las áreas que yo quiera. Y tú y yo tenemos años que nomás agarrando con pinza lo que yo quiero, y lo que yo no quiero yo lo echo de lado. Y como mismo está mal yo mirar cosas que no debo mirar, está mal comer cosas que no debo de comer. Como mismo está mal yo escuchar música que no debo escuchar, así está también de malo leer lo que no debo leer, ver lo que no debo leer. Debo cuidarme en todas las áreas, y descuidamos mucho la salud, y hay cosas que ni siquiera se la mencionamos al Señor, y estamos mal en un área y la queremos cubrir con la otra. No, Él quiere que tú recibas la revelación completa de la palabra y la corrección en todas las áreas que haya que corregir. Bendigo la vida de todos los que se han conectado. Gracias por escuchar, por permitirme compartirles esta palabra. Oro al Señor que esta palabra no solamente haya caído en tierra fértil, sino que nada ni nadie la pueda robar, que ningún deseo, que ninguna opinión, que nada, hermanos, impida que la revelación del cielo se complete en cada corazón y en cada área, y que podamos ser cartas completamente leídas, y que, como dijo Samuel, hay alguien aquí que quiera decir algo, así todo lo que hemos recibido de esta palabra esta mañana, podamos desafiar al mundo y decirle: Cristo no cambia, revísame a mí y dime qué área no ha cambiado de mi vida. Dios te bendiga mucho, iglesia. Bendiciones.